Jesús. Se va la diabetes en el nombre de Jesús. Hoy Dios pone riñones nuevos en el nombre de Jesús. Hoy Dios pone intestinos nuevos en el nombre de Jesús. Mira cómo dice la segunda parte. La segunda parte la voy a grabar ahora. Dice así. El mismo coro dice: ay, yo te digo suelta, siento la unción de guerra. Esta bendición es mía, estas son mis pertenencias. Si no sueltas lo que es mío, yo te lo arrebato. Pero yo salgo de Dunami con la victoria en mis manos. Yo te digo suelta, siento la unción de guerra. Esta bendición es mía, estas son mis pertenencias. Si no sueltas lo que es mío, yo te lo arrebato. Pero salgo de Dunami con mi victoria en mis manos. Y yo te digo suelta, yo te digo suelta. Parece locura, pero es el vino del Espíritu Santo. Parece locura, pero es el vino del Espíritu Santo. En el aposento decían, Melvin, en el aposento decían: están llenos de motos, están llenos de motos. Eso está loco. Parece locura, pero es poder de Dios. Le hablan al tiempo, claro que se detiene hasta que Dios no termine de sanarte, de libertarte. Arriba las manos los que necesitan un milagro. Wow, yo estoy bien. Oye, literalmente yo estoy viendo sanidades ocurriendo aquí. Sana en el nombre de Jesús. Todavía, mira, todavía yo estoy aquí, esperando que te rindas a mí. Levántate de tu aflicción y recupera. El Espíritu te dice hoy: levántate bajo la unción de Dios. Y empieza a decirle al enemigo: y empieza a decirle al enemigo: suelta lo que es mío. Apláudale a Cristo en esta hora. ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú?
porque todas las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros, para su gloria. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Oh, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Allí te vas a mover. Allí te vas a mover. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino estará siempre y siempre. Te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino estará siempre y siempre. Te adoraré. Te adoraré. Dilo. Te adoraré. Te adoraré. Oh Dios, te adoraré. Oh, y es solo el comienzo. No hemos visto nada todavía. Oh, grandes cosas están por venir. Grandes cosas están por venir. Grandes cosas están por venir. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Oh, ¡ja! Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. ¡Sí! Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Cantamos. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te. Come on, come on, come on, come on, come on. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres. Come on, sing it right now. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Gloria sea el nombre poderoso. Dios les bendiga. Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor. Y que la paz de Cristo esté sobre cada uno en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en este su canal, Radio Camino al Cumplimiento. Tuve algunas complicaciones. Haré empezar el programa, pero ya estamos aquí. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando sobre las parábolas. Gloria a Dios. Nos vamos a estar gozando de manera especial. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que podamos entender por qué Jesucristo nos habló a través de parábolas, qué intenciones lo hizo, por qué lo hizo. Y acuérdese que tengo un número de teléfono que es 860-931-3222. Ahí me puede escribir en confianza por WhatsApp
si necesita la oración, si en algún tema que usted específico que quiere que se dialogue aquí en el programa, no tenga miedo. Suscríbase también a Radio Camino al Cumplimiento en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento en TikTok y Camino al Cumplimiento en la página de Facebook. Gloria a Dios, que ahí en confianza también puede saludar. Si necesita la oración y todo eso, estamos dispuestos. Para eso es que estamos aquí. Pues antes de darle comienzo al programa de hoy, pues vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida. Desde el jarrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia. Desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Aleluya, gloria a Dios. Pues ya estamos de regreso. Dios les bendiga otra vez. Alabado sea el nombre poderoso. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial. Me voy a ir de lleno, gloria a Dios. Y este tema es a través de las parábolas que hablaba Jesús. Y antes de iniciar, pues voy a explicar lo que es una parábola para que nuestros hermanos oyentes vayan entendiendo qué es lo que significa y por qué Jesús nos habló de tal magnitud. Una parábola es una historia aparentemente sencilla que se utiliza para ilustrar una lección moral o espiritual, enseñar una gran verdad o desafiar a los oyentes a cambiar su comportamiento. Algunas de las parábolas de Jesús tienen un par de frases, mientras que otras son narraciones extensas. Gloria a Dios. Ya expliqué lo que significa parábolas. Ahora mismo el tema de hoy es parábolas y nos vamos a leer en Mateo 13:3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, ¿qué es el significado de una parábola? Pues Jesús, en esta narración de sucesos fingidos, de que deduce por comparación o semejanza a una verdad importante o una enseñanza moral. Acuérdese de eso. Jesucristo utilizó muchas ilustraciones o parábolas al hablar a las multitudes, y en sus parábolas comparaba algo conocido con algo que no lo era. Acuérdese de eso. Las parábolas motivaban al oyente a descubrir la verdad y al mismo tiempo ocultaba la verdad de los que eran demasiado ociosos o tercos. Eso quiere decir, cuando Jesucristo empezaba a hablar por las parábolas, era algo que era sin entendido. Pero la persona que verdaderamente tenía hambre, de que quería entender qué era lo que estaba hablando, iba a escudriñar y a descubrir lo que Jesucristo estaba hablando. Pero los que eran vagos y ociosos, esos no iban a querer descubrir, porque habían dos tipos de multitudes. La multitud que verdaderamente quería conocer lo que él decía, pero la otra multitud era la que estaban por los panes y por los peces, que no les importaba lo que él hacía, sino, tú sabes, pendiente a lo que él podía dar para ellos ser felices. Pero sabemos que esto motivaba al oyente. Y cuando el oyente escuchaba esto, ellos iban a querer saber qué significaba. Y para ese significado, ellos tenían que buscar más profundamente para escudriñar por qué él lo hacía. Sabemos que está la parábola del reino. Está esa parábola, la del reino. Y en el capítulo 13 tenemos la parábola del reino de los cielos, que describen los resultados de la predicación del evangelio.
y las condiciones espirituales que prevalecerán en la tierra dentro de la manifestación visible del reino de los cielos, que es la iglesia, hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo explicó sobre lo del reino. Y mucha gente, como él decía, que con él tú viste en el reino de Dios que lo demás vendrá por añadidura. Cuando una persona quiere hacerlo, aunque no esté viendo el reino, va a entender que el reino es mejor que lo que estamos pasando en este momento. Por eso es que Jesucristo, cuando te habla a través de algo, como dice uno, al principio tú no lo vas a entender, pero lo vas a escudriñar para entenderlo, para saber hacerlo. Por eso es que, ¿por qué Jesús le hablaba en parábolas a las personas? Porque, ¿cuál dijo Jesús? ¿Cuál era el propósito al enseñar con parábolas? Enseñar su mensaje a sus discípulos y simultáneamente ocultárselo a los incrédulos. Ve, él hablaba a través de las parábolas para que sus discípulos, los que somos discípulos, los que verdaderamente queremos la salvación, los que verdaderamente queremos salir al cielo, los que verdaderamente aguantamos esa salvación con temor y temblor, vamos a entender lo que él está hablando. Ahora, los incrédulos no le va a importar. Por eso cuando él hablaba en parábolas, los discípulos podían entender, pero los que eran incrédulos, pues, no iban a querer, tú sabes, meter mano para saber más o escudriñar, no les importa. Por eso en Mateo 13:10 dice, y entonces acercándosele a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas a través de parábolas? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesucristo, ¿verdad? Pero tiene que haber un propósito, hermano. Tiene que haber un propósito para saber por qué Jesucristo hablaba en parábolas. Y para usted entender ese propósito, usted debe escudriñar. Y el que es vago para escudriñar no le va a importar. Por eso es que muchas veces cuando las personas son vagas para escudriñar las cosas, no les importa. Pero después cuando están en ataques, en pruebas, se quejan. Pero sabemos que a través de las parábolas Jesucristo nos enseña a orar, a buscar el reino de Dios, saber lo que es un mundo espiritual, saber el reino que nos espera, todo lo que nos espera en el día venidero. Él nos los enseña a través de su palabra. Pero el que verdaderamente está interesado a saber, ese va a escudriñar y va a buscar. Por eso es que la palabra dice, escudriñar las escrituras para saber si en ellas hay salvación. Esa parte nos toca a nosotros. Esa parte nos toca a nosotros escudriñar para saber defendernos, para saber cómo caminar y todo, y entenderlo. Mira, el propósito de las parábolas, si nos vamos a Mateo 13, del 11 al 13, porque está escrito ahí mismo en la palabra, hermano. Está escrito en la palabra cuando el Señor habla a través de ella, Él nos enseña. ¿Y de qué manera debemos hacerlo? Él nos enseña a orar. Él nos enseña de qué manera debemos buscar. Él nos enseña dónde debemos poner nuestra vista. Él nos enseña cómo debemos tratar a los hermanos. Él nos enseña a través de su palabra en todo. Mira lo que dice en Mateos. Porque si nos vemos en Mateo 10, dice que acercándose los discípulos, les preguntó, ¿por qué le hablas en parábolas? En Mateo 13, 11, 13, ahí les está explicando a ellos por qué. Búsquelo para que usted vea que es algo sencillo. Dios bendiga a nuestra hermanita Dolores Garza y Dios bendiga a nuestra hermana Ana Luna. Gloria a Dios. Entonces en Mateo 13, 11, 13 nos dice, y él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado a saber el misterio del reino de los cielos. Ya le está contestando a sus discípulos que le hablaba en parábolas porque a ellos se les es dado saber los misterios que hay en el reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. A los que son vagos y ociosos, a los que no quieren buscar la salvación, para ellos no se les es revelado.
el reino de los cielos, pero a ustedes sí, porque fueron escogidos. Ahora el 12 nos dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y ni entienden. Aleluya. Hay que saber profundizar a través de estas cosas, porque hay personas que ven, pero no les importa. Por eso es que él les explica aquí que viendo no ven y oyendo no les importa. Pero el que tiene comezón de oír la palabra de Dios, va a buscar. Por eso, mira, Jesucristo cuando les hablaba en parábola, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros. Jesucristo nunca le ocultó la verdad a ellos. Siempre le habló con la verdad. Lo que pasaba es que él comparaba las cosas de la tierra con las cosas del cielo para que pudieran entender. Él nunca ocultó la verdad. Los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían las ilustraciones que Jesucristo le hablaba a través de esas cosas. Pero para los demás no era sino una historia sin sentido, para los cuales el reino de Dios se te es presentado. Para usted eso va a tener sentido, pero para los que lamentablemente no van a ir al cielo, porque hay que hablar una realidad, no todo el mundo va a ir, la persona no le va a importar. Pero el que le importa va a escudriñar, el que está interesado va a profundizar. A través de la oración, a través de toda la enseñanza que está en la Biblia, va a tratar de encontrar y descifrar lo que Jesucristo nos dejó escrito en su palabra. Y acuérdese que también nos dejó un espíritu que dijo, ese consolador que él va a tomar de lo de él mismo para dejárselo a usted, y es para mostrarle que todo lo que él dijo es una verdad, que no fue mentira. Cómo vivió, cómo sufrió, de qué manera se entregó por darte salvación a ti a través de sangre. Esto permitió que Jesús diera alimento espiritual a los que tienen hambre. Cuando Jesucristo hablaba y los que estuvieran interesados en lo que Jesucristo decía, alimentaba espiritualmente a los que tenían hambre. ¿Sabes por qué mucha gente no entendían esto? Porque había mucha gente que tenían más puesto su vista en las cosas terrenales, por eso no entendían. Pero como Jesucristo vino a introducirte un mundo espiritual, un mundo celestial, que no se le es presentado a todo el mundo, sino a los que son escogidos para que vivan en ese allá arriba. Por eso es que Jesucristo se expresaba de esa manera. Por eso es que en la mayoría de esas parábolas, Cristo enseña que habrá lo bueno y lo malo en su reino visible, y a través del tiempo, entre los que profesan la fe en su nombre. Jesucristo enseña que van a venir cosas buenas, pero Jesucristo también enseña que van a haber cosas malas. Pero las dos son para beneficio en tu vida. Porque imagínense que todo el tiempo esté pasando todo bueno, no vamos a buscar a Jesucristo como tiene que ser. So, de vez en cuando tienen que haber empujones para que usted reaccione. Tú sabes, si no reacciona, ¿cómo usted va a seguir hacia adelante para hacer las cosas bien? Dios es bueno, así que sonríase que el Señor les ama. Aleluya. Mira, en Mateo 13, 41-43, mira lo que nos explica la palabra. Para que vayamos un poquito más profundizando. Dice, y aquí es en donde nos damos cuenta cuando hay cosas buenas y cuando hay cosas malas. Mira, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que
sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el horno y el crujir de dientes. Ya nos estamos dando cuenta que en el evangelio hay personas que van a ser echadas en el lago de fuego y azufre. No hay que pintarlo de otro color. Por eso es que enviarán a los ángeles a sacarlos. Y es necesario que esto suceda. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Si usted tiene oído para escuchar, oiga, hermano. Porque sabemos que a veces somos ofendidos dentro de la iglesia o del templo. A veces somos perseguidos. A veces somos maltratados. Pero es necesario que eso suceda. Todo está escrito. Jesucristo mismo fue maltratado por darte una salvación. Marginado, manipulado, señalado. Crucificado, abofeteado, apuñalado. Entonces, ¿cómo usted quiere una salvación? Sin ningún sacrificio. Y no estamos hablando del sacrificio de animales del Viejo Testamento, sino que usted sacrifique las cosas en las cuales lo alejan de Dios. Si la televisión la aleja de Dios, pues vas a tener que sacrificar no verla. Si el estar saliendo para afuera como loco, ese es el sacrificio que se habla. Para que usted se acerque más a Dios. Y para que usted entienda que dentro del evangelio hay gente mala. Pero va a tener que vivir a través de esa gente mala. Y por más que usted le ore al Señor que los saque ahora, no. El Señor te dice, no los arranques, que al final del día los arranco yo. Él las va a separar. Mira, al final del mundo, los ángeles separarán a los malos de los que son de la iglesia. Y hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos. Dentro de la iglesia hay creyentes buenos y hay creyentes falsos. El problema de todo esto, que usted quiere sacar al creyente falso ahora, cuando a quien le toca sacar ese creyente falso es a Jesucristo. Es a Dios. No es a mí. A mí me toca predicar el evangelio de salvación. Y el que sea falso, que Dios se encargue de él, no yo. Por eso es que es necesario, en la palabra nos especifica que debemos ser resistentes. No dice éntrate a puño con el que es falso. No dice señálalo, grítale, ponlo por el piso. No, no, no. Él te dice resiste al diablo y él huirá de vosotros. Él te manda a resistir. Esta gente es falsa, esta gente es mala. Mira, los conoce, los estás viendo. Mejor ora por ellos para que Dios los haga cambiar o cambie su corazón. Pero no quiera sacarlo. Porque nosotros no tenemos derecho de sacar a nadie. Y ese es el problema. Que a veces nos creemos Sansón, a veces nos creemos que porque Dios nos dio la autoridad ya podemos señalar a alguien para sacarlo. No, 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 hermano. Porque usted va a ser perseguido también y va a doler. Y a usted no va a querer que lo saquen y que no digan que viven la vida perfecto, porque todo el que vive perfecto ya creo yo que estuviera en el cielo. Y no es que le estoy diciendo aquí que peque y haga lo que le dé la gana. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Pero he visto personas que ofenden allá arriba. He visto personas que señalan de allá arriba y muchas cosas, pero cuando le tocan a ellos, ¡ay! Le están tirando a un siervo de Dios. ¡Ay, de aquel! Porque ese es el versículo que buscan. ¡Ay, de aquel el que le hagan daño a uno de mis ovejitas! Pero cuando tú le hiciste daño a una de las ovejitas, ahí eso no, no, Dios, espérate. Por eso hay que saber cómo escudriñar, cómo hablar todas estas cosas para las personas y cómo podemos ayudar a través de la oración. Mira, la misma palabra nos enseñó que Jesucristo, ¿cómo fue? Crucificado. Pero allá mismo en la cruz dijo, Señor, no le tomes en cuenta. El mismo Esteban, a Pedra, dijo, Señor, no le tomes en cuenta. Pero lo primero es que nos queremos defender. ¡Ah! ¡Chu!
y nos defendemos y nos bajamos al mismo nivel, lo tratamos peor. Pero esa no es la manera. Por eso es que en Mateos usa con frecuencia estos términos para referirse al juicio venidero. El lloro indica tristeza o remordimiento, y el crujir de dientes, ansiedad y dolor extremo. Los que dicen que no les importa lo que suceda después de la muerte no tienen idea de lo que dicen cuando lo dicen que no les importa. No tienen idea. No tienen idea del castigo. No tienen idea de la forma egoísta e indiferente que son con Dios cuando dicen que no les importa. Pero si a usted no le importa, pues trate de no tampoco sacar al que le importa o tratarlo mal. Aunque a veces nosotros tenemos culpa de eso, a lo que nos importa, porque lo único que queremos es tirarle y a esa gente ponerlas por el piso y pisotearlas, porque eso es lo... Oye, hay personas que se dejan dirigir. Hay personas que son siervos de Dios, claro. Pero hay personas que le gustan ofender y pisotear simplemente porque tienen la autoridad. Hoy predican, se convirtieron 50 y mañana nada más lo señalan y hoy están que no pueden. Porque simplemente se preparan por una cosa, pero no se preparan para la otra. Si predicas con unción, mañana puedes ser perseguido. Con la misma unción que predicaste hoy, mañana te pueden perseguir con esa misma intensidad. Por eso es que yo siempre digo que cuando usted se vaya a preparar para un mensaje, así mismo, igualito se debe preparar para la persecución. Si usted ayunó 10 días para preparar un mensaje, pues ayune 10 días también para aguantar la persecución y resistir. Porque hay momentos que nos preparamos nada más para eso, para predicar, pero la persecución se nos olvida. ¿No se acuerda que rápido que salgas de ese mensaje, cuando salgas por la puerta, lo que vas a hacer es atacado con legiones y con todo? Acuérdese de eso, mi hermano. Por eso, mira, en la mayoría de esas parábolas, Cristo enseña que habrá lo bueno y lo malo en su reino visible a través del tiempo y entre los que profesan la fe en su nombre. Acuérdese de eso, que va a haber cosas buenas como van a haber cosas malas. Sí, las va a haber. Lo que pasa es que hay muchas personas que piensan que porque le sirven a Dios todo le tiene que salir bien, porque le sirven a Dios todo tiene que ser ahí a la perfección. No, 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 no. Cuando estamos en el Espíritu, claro que sí. Pero hay momentos de debilidad, hay momentos que nos agotamos, hay momentos que necesitas volverte a conectar, hay momentos en los cuales si tú no eres perseguido, no vas a buscar la presencia de Dios como tiene que ser. Eso tiene que haber esa persecución, porque la persecución te va a acercar a la presencia de Dios. Mira este segundo punto. Ahorita dije el primer punto. Ahora este segundo punto. Cristo cuenta esas parábolas para alertar a sus verdaderos discípulos de que esperen el mal dentro del reino. Y esto es una de las cosas a veces que como predicador o como evangelista o como pastor, como tú vayas a entregar el evangelio a una persona, tú le tienes que hablar con la verdad. Tú le vas a presentar la verdad. Hay salvación, pero a través de esta salvación vas a ser perseguido. Porque le queremos pintar que todo es color de rosa, pero no le contamos a estas personas que va a haber una persecución por querer buscar la presencia de Dios, y por eso es que no son resistentes, porque le dijiste, oh, no. Yo escucho muchas personas que dicen, no, a mí me dijeron que el evangelio era así, pero ya veo que es lo contrario, porque cuando se predica el evangelio hay que hablar de las dos cosas, de lo bueno y de lo malo. De que cuando eres bendecido que te conviertes en Cristo, pero, perdón, también hay un enemigo que quiere que tú te pierdas. Hay que hablarle con la realidad. Que hay un Dios que te ama, pero que también hay un diablo que te odia. Pero si vamos a hablar nada más de eso,
del amor de Dios, pero olvidarnos que hay un perseguidor, ahí es en donde mucha gente se confunde y a veces no quieren ni ir a ningún lado. Mira, y para enseñarles cómo vencer la influencia y la oposición de Satanás a sus seguidores, la única manera verdadera será con una devoción incondicional a Cristo y una vida consagrada a la justicia. En el 43 dice, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oído, escucha. Pero hay personas que a veces se hacen sordos de los oídos. Y por eso es que no aprenden. O sea, por eso es que cuando tú te haces el sordo y eres atacado, no sabes defenderte. Pero una persona, mira, que practica la palabra, una persona que se disciplina en esto, va a saber ser resistente, va a saber resistir. Porque qué lindo es resistir en lo bueno y qué lindo es resistir cuando estamos en las papas y resiste cualquiera. Pero cuando eres probado en la resistencia, vas a ser probado en la resistencia cuando eres perseguido. Mira, las parábolas son historias de la vida cotidiana que relatan e ilustran ciertas verdades espirituales, mientras que asimismo el tiempo la oculta de incrédulos. Por eso es que en Mateos 11, él respondió y les dijo que porque esto era presentado para ustedes saberlo, pero no para los incrédulos. Esto no es para los incrédulos. Esto es para verdaderamente los que creen. ¿Y sabes qué? Que cuando tú crees y te entregas y el Espíritu te sella y entra dentro de ti, abre tus ojos y vas entendiendo más todavía de las cosas que te tienes que cuidar, de cómo tienes que caminar. Y acuérdate que este camino, nadie, ni el mismo Jesucristo dijo, rápido que te conviertas a mí, esto va a ser color de rosa. No, en ningún momento. Pero sí te dijo que en tus luchas, sí dijo que en tus debilidades y todo, Él te va a acompañar. Jesucristo lo dijo en su palabra. Ahora, mira, ahora veremos la parábola del sembrador. Esta es una de las parábolas como que más famosas en la palabra. ¿Y qué significa semilla? La palabra de Dios y la tierra en nuestro corazón. Para que podamos entender esto y profundicemos un poquito y analicemos, hermano, mira, esto es para gozarnos, lo lindo que es aprender y no enojarse ni tirar de quién sabe más ni quién sabe menos. Esto es de beneficio para que usted no sea engañado. Por eso cuando Jesucristo le hicieron la pregunta cuándo iba a ser su venida, lo primero que él contestó, él no dijo vengo tal día, él dijo no, pela, que no seas engañado. Eso fue lo primero que le mencionó a sus discípulos. Velen. ¿Por qué? Porque hay un engaño. Hay un diablo disfrazado de ángel. Mira, hay tanta gente que le ponen cuernos y cola a Satanás que cuando Satanás fue al cielo ni los mismos ángeles lo reconocieron. El único que dijo, Dios le dijo, ¿qué tú haces por ahí? ¿Usted nunca ha pensado eso? Un ángel caído en el cielo paseándose y Dios le dijo, ¿qué haces por ahí? Y los mismos ángeles no fueron donde Dios corriendo y mira, Satanás por ahí, está por ahí dando vueltas. No, quien lo reconoció fue Dios. Si ese ángel caído lo pintan como todos ustedes lo pintan, con el rabo, el cuerno y todo eso, si hubiera aparecido, ya los ángeles hubieran ido corriendo donde Dios le hubieran dicho. Pero esto es algo profundo, esto es algo que simplemente hay que tener el entendimiento a través del Espíritu para seguir hacia adelante. Esto es para bendición. Mira, vamos a ver esta parábola del sembrador.
Mira lo que dice en Mateo 13 del 3 al 4 y preste atención porque hay mucha gente que no entiende que cuando usted es una semilla verdadera y lo quiere enterrar más raíces y más fuerte usted se va a levantar. Se olvidaron que era semilla. Eso fue. Mateo 13 del 3 al 4 nos dice: y le habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que hay cosas buenas y hay cosas malas dentro del evangelio. ¿Ok? Ese dice el 3. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Mira esto, eso quiere decir que van a haber semillas dentro del reino de Dios que las aves se la van a comer y hay alguna razón por eso. Y aquí se les explica cómo es identificado este. Y este es identificado en Mateo 13, 19. Voy a repetirlo de nuevo para que vayamos entendiendo la profundidad de esto y lo lindo que es hablar de la palabra de Dios y gozarse. Mateo 13, 3, 4 dice: y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Sabemos quién es el sembrador. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Ahora vamos a identificar cuál es esta semilla. Y está en Mateo 13, 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Las que las aves se comieron, estos fueron los que no profundizaron, no quisieron entender. El enemigo le arrebató fácilmente. Por eso es que dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Si hay una palabra que fue sembrada en su corazón, se le es arrebatada fácil. Por eso es que hay muchas personas que van un día, dejan de ir 3 meses. Porque no buscaron entender ni profundizar. Y no simplemente, también hay que saber explicarle para que ellos puedan ser... quede en su corazón de manera especial. Ahora mira, si nos vamos a Mateo 13, 5 al 6. Dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Mira que hay 2 tipos de semilla dentro. Y esto se le llama los pedregales y sin raíz. Ahora, ¿cómo esta es identificada? Los pedregales y sin raíz. El Señor las identifica como son. Si nos vamos a Mateo 13, 20 a 21, va a identificar. Y dice: y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es cortada, es de corta duración, pues al venir la infracción y la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. Que esto es una persona que se va y se goza el domingo y cuando sale el lunes se chavó, no lo vamos a ver por un mes. Porque no echó raíz y lo está explicando ahí en la palabra. O sea, a veces yo digo cosas en mis propias palabras, pero si usted profundiza y usted lee, esa es otra
semilla. La que no aguanta, que al principio se goza, hoy está, gloria a Dios, arrodillado, dándole gracias a Dios por todo, pero cuando sale de la puerta para afuera, no lo vas a ver por 1 mes o 2 meses. Ahora vamos para Mateo 13:7, que estos son los espinos. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, ¿cómo se identifica esta semilla? Digo la semilla, ¿cómo es este tipo de persona? Y se identifica en Mateo 13:22 y dice, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Este es el próximo. Ahora, hay uno y hay una que cae en buena tierra. Y ese es el de la buena tierra. Y ese está en Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por 1. Mira todas las semillas que Jesucristo especificó en esta parábola que hay dentro de la iglesia. Está el que se ahoga, está el de los espinos, está el que se sale de que hoy recibe esto y mañana no lo ve. Él los identifica, pero también hay un pueblo fiel que él también identifica. Que esos son los que cayeron en buena tierra. Por eso en Mateo 13:23, ahí identifica el que cae en buena tierra. Por eso es que dice, más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce el 100 y el 70 y el 30 por 1. Ahí vemos todas las clases de semilla que hay dentro del evangelio. Todas las semillas están identificadas aquí en la palabra del Señor. Está los de los pedregales y las raíces. Está el de que salió a sembrar y está el que cayó junto a los pedregales y las aves se las comieron. Está el de los espinos y está el de la buena tierra. Porque la semilla siempre y cuando es buena, cuando usted anhela verdaderamente querer hacer bien, querer crecer. Acuérdese que hay semillas que se identifican así, que no quieren crecer, que se gozan un poquito. Por eso es que Jesucristo explica aquí. Pero si usted es esta semilla que ha caído en buena tierra y es resistente y usted entiende lo que es el reino de Dios, usted sabe para dónde va. Si usted entiende lo que es la salvación, usted entiende para dónde va. Ahora, no nos podemos dejar influenciar por esos que tienen venenos, que no quieren entender, que esos quieren dañarte la mente para tratar de sacarte del reino de Dios. Por eso es que estas primeras semillas que Jesús explicó no fueron duraderas. Pero la que es duradera, en Mateo 13:23, dice que más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, y no simplemente entiende la palabra de Dios, también da frutos. Por eso es que por los frutos somos reconocidos. Los frutos son los que van a identificarnos en esto, gloria a Dios. Por eso en Mateo 13:9 dice, y el que tiene oído para oír, oiga, aleluya, gloria a Dios. Aprendamos, busquemos y escudriñemos, porque el Señor nos habló a través de las parábolas, hermano. Mira,
Si a principio usted no entiende, no se desespere, siga buscando, porque el entendimiento se le va a dar. Pero para que usted entienda esto que Jesucristo está explicando, hay un Espíritu Santo en el cual usted tiene que estar en comunión con Él para hacerlo entender. Porque en la naturaleza humana jamás usted va a entender esto. Pero en el Espíritu lo va a entender. Por eso hay cosas que usted no entiende. No se desespere para hacerlas. Usted siéntese y siga escudriñando y buscando. Que a través del Espíritu sus ojos van a abrir. Van a ser más claros. Vas a salir de las tinieblas. Vas a salir de la oscuridad y vas a ver mejor. Por eso es que el propósito de estas parábolas es hablado para el que va al cielo. Y si usted sabe que va a ir al cielo, pues usted va a entender lo que Jesucristo habló a través de estas palabras. Aleluya. Sonría, que el Señor les ama. Gloria a Dios. Hasta aquí es esta hermosa reflexión. Dios les bendiga, Dios les guarde a estas personas que se han conectado. Garza y Dolores Garza y nuestra hermana Ana Luna, Dios les bendiga, Dios les guarde. Déjame escribirle aquí. Tú sabes, estaré haciendo una oración antes de terminar. Ya sabe, suscríbese, denle like, que eso hace crecer el canal. Si tiene alguna pregunta, ahí están los comentarios, hermano, con respeto. Esto se hace con respeto, esto se hace para que nos gocemos de manera especial. Aquí esto no es para estar tirándole a nadie ni creerse mejor de nada. El Señor da la oportunidad para que nos gocemos de manera especial y se puede extender el mensaje. Así que en esta hora, Señor, primeramente te doy las gracias, te doy la gloria y la honra porque solo tú te la mereces. Gracias por darme esta oportunidad de expresar esta reflexión y de hacerle entender, Señor, que por qué razón le hablabas a tus discípulos a través de parábolas. Eran los que podían entender, pero los incrédulos no se les es presentado el reino de Dios. Que seas tú glorificándote a través de estas mentes, Dios mío, Señor, que tienen hambre de ti, que quieren buscarte de manera especial y que quieren entender este mensaje que tú le has dado a través de estos misterios, Señor. Pero para los que tienen el Espíritu Santo, esto no es ningún misterio, Señor. Gracias te doy, Dios mío. Si hay alguien enfermo, Dios mío, mando esta palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien que esté desanimado, Dios mío, que seas tú dándole ánimo, Señor. Si hay personas, Dios mío, Señor, que no tienen alimento, en el nombre de Jesús te pido que seas tú glorificándote, Dios mío, dándole alimento a cada uno de ellos, Señor. Te pido que seas tú glorificándote en estas personas, Dios mío, incrédulas y que entiendan, Dios mío, Señor, que el reino es presentado para una salvación. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este programa. Gracias por darme la oportunidad de expresar, Señor, esta reflexión, porque yo sé que te estás glorificando y le doy gracias a todas estas personas en el nombre de Jesús, Señor, porque el canal se está extendiendo, está creciendo de manera especial, Dios mío, Señor, y yo sé que esto es de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria sea el nombre poderoso. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.